esto pues conllevaría una serie de mensajes, tal cual se lo hizo el año pasado en la conferencia que ustedes, algunos estuvieron, otros se las recomiendo que la puedan ver a través de los canales, las redes sociales, donde se explica claramente lo que es el don de lenguas, el don de profecía y todo ese tema que tiene que ver con el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, así se tituló la serie. Pero vamos a entrar ya en detalles, respecto a esta doctrina. Y primero debemos de saber que el don de lenguas era una habilidad sobrenatural, divinamente otorgada para hablar en un idioma humano que no había sido aprendido por el que hablaba. Eso es el don de lenguas. Y según el apóstol Pablo, cuando los creyentes ejercitaban ese don de lenguas en la iglesia, debían hablar uno a la vez y solo 2 o 3 debían hablar en un servicio determinado. Vamos a partir allí en 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14, vamos a interpretar esto. Ahí comenzamos. Versículo número 27. Aquí está la indicación que acabo de manifestar. Recuerdo respecto a este don. Dice claramente el texto, 1 Corintios 14, 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y eso de lengua extraña no es nada más que un idioma, ¿sí? Y vamos a verlo en esta noche también. Además, cuando hablaban de lenguas en la iglesia, como usted lo acaba de ver, debían ser interpretadas por alguien que tuviese el don de la interpretación para que los demás puedan ser edificados por ese mensaje. Ese es el propósito. Usted puede revisar ahí mismo el versículo número 5, vea el versículo número 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo está diciendo, si alguien tiene el don de lenguas, tiene que haber alguien que interprete, pero yo prefiero mejor que hablen, que profeticen las escrituras, que hablen de las escrituras, es mejor. Ahora si avanzas al versículo número 13, encontrarás también, por lo cual el que habla en lengua extraña, dice allí, pida en oración poder interpretarla. Siempre el don de lenguas va acompañado o se ruega que debe haber alguien que interprete, al menos esta es la postura como comenzó. Y ya leímos el 27 también, que tiene que hacer por turnos, por 2, a lo más 3, nada más, y tiene que haber alguien que las interprete. Ahora, cuando observamos esta evidencia bíblica, entonces llegamos a la conclusión que las lenguas no servían como un lenguaje de oración privado. Aquí vemos que todo es público, todo es a nivel de la iglesia, sino que está funcionando este don de forma espiritual como un medio para servir y edificar a la iglesia de Cristo. Capítulo 12, versículo 7, puedes ir ahí mismo, 1 Corintios, observe, este era el propósito de los dones. 1 Corintios 12, 7, dice así, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está, claramente, podemos seguir leyendo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu. Y observe, versículo 10, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, que la Biblia está enseñando que cuando alguien tenía este don, se necesitaba tener también intérpretes para el don. No es nada privado, es algo público. Obsérvelo a lo que está diciendo Pablo a nivel de la iglesia, para edificación los unos de los otros, para servir, para edificar. Muy bien, eso dice el capítulo 12, y yo quiero llevarlos a un versículo que es clave para entender este don, aún en nuestros días, que se encuentra en el capítulo 13. Vaya al capítulo 13, versículo número 8. Y esto creo que es determinante entenderlo nosotros bajo el contexto que está hablando Pablo a los Corintios, una iglesia con mucho desorden, una iglesia que fue llevada a correcciones de actitudes no tan cristianas, y dentro de una de esas actitudes estaban los dones de manera desordenada.
Pablo va a hablar de eso y dice en 1 Corintios 13:8, entendemos que este capítulo, si usted lo ha leído anteriormente, habla del amor, ¿cierto? Capítulo 12 dones, capítulo 14 dones, pero capítulo 13, como decía ahí un predicador, es como un sándwich. En medio está ahí el condensado, está ahí lo que es el amor. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Importante comprender esto. Esta expresión ahí en tu Biblia, el amor nunca deja de ser, es la palabra griega traducida falla, decaer o ser abolido. Eso también significa esto que lees tú como nunca deja de ser. Es una palabrita en el griego que también la podemos comprender como decaer o ser abolido. Y Pablo sí dice que el amor nunca puede ser abolido. El amor nunca va a decaer, está diciendo. Entonces manifiesta que el amor es invencible y que no puede ser rechazado, como primera parte del versículo. Esto quiere decir que Pablo está manifestando a través de esta expresión que el amor es eterno, que será aplicable para siempre y que nunca pasará de moda. Muy bien, hablando él, resaltando lo que es el amor. Y mira lo que dice a continuación. Bueno, si el amor es eterno, entonces lo opuesto es lo que viene. Pero, dice, esa palabra pero, recuerden que nos muestra siempre un contraste gramaticalmente, ¿cierto? Entonces, está diciendo el amor no puede ser abolido, es eterno, pero les voy a decir lo que sí puede ser abolido. Y está con claridad allí. Pero, dice el texto, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Interesante lo que está diciendo aquí, porque esa palabra cesarán significa en el griego cesar, pero no una sola vez, sino cesar o parar permanentemente. Esto implica que cuando las lenguas cesarán, nunca más volverían a empezar. Interesante. Y aquí está la pregunta que este pasaje plantea para el movimiento carismático de nuestros días. Si se suponía que las lenguas cesarían, la gran pregunta que ellos hacen y todos hacemos es, para entender esto que las lenguas cesarán, ¿ya sucedió o va a ser en el futuro? Ahí está el debate. Y eso es lo que vamos a centrarnos en esta noche. Si eso ya pasó o es algo, por ejemplo, los que dicen hablar en lengua en nuestros días defienden la postura, será en el futuro, para decir esto está vigente. Entonces, vamos a comprender eso. Los creyentes carismáticos insisten en que ninguno de los dones todavía ha cesado. Esa es la postura de estas denominaciones carismáticas. Ellos dicen que el cese de las lenguas es futura. La mayoría de los no carismáticos, como nosotros, insistimos que las lenguas ya cesaron, que las lenguas desaparecieron con la era apostólica. Ahora bien, ¿quién tiene la razón? Es lo que vamos a ver a estudiar ahora. Ahí mismo, en 1 Corintios 3:8, yo quiero que lo veas bien porque no nos dice cuándo van a cesar las lenguas. Ahí mira, ahí mismo, estamos en el mismo versículo, ¿cierto? No nos dice cuándo va a acabar, eso no se muestra. Más bien, está enseñando el versículo número 9, vamos a leer el 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10, aquí está la clave para entender el versículo número 8, iglesia. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí nosotros nos está diciendo que la profecía y el conocimiento cesarán, si lo ves, cuando llegue lo perfecto. Ahora, ¿qué es lo perfecto? No es nuestro medio. Lo perfecto es el estado eterno, donde no hay pecado, donde no hay tristeza, ni llanto, ni nada. Entonces, el lenguaje del pasaje, esto es interesante, está particularmente en el griego como una voz media. Y esa palabra cesará pone lenguas en una categoría aparte de estos dones que acabamos de ver. Pablo escribe
que si bien la profecía, el conocimiento serán acabados, y eso en el griego está de forma pasiva, por lo perfecto, por el estado eterno, note que le cambia en el versículo número 8, habla de lengua cesar, y para profecía habla la palabra acabar, y para ciencia va a acabar. Ahora la gran pregunta, ¿por qué el versículo 8 dice cesar con lenguas, y por qué no dice acabarán como los otros dos dones? ¿Sí se da cuenta? Ahí hay una distinción, y esa distinción es sumamente clarísima, porque el don de lengua cesará en sí mismo. Esa palabra cesará ya no está en pasiva como las otras dos palabras acabará, sino que se encuentra en voz media. Entonces, ¿cuándo tuvo lugar ese cese de lenguas? Bueno, la evidencia de la Escritura, hermanos, y la historia indican que las lenguas terminaron, cesaron en la era apostólica. Ahora, escuchen, gramaticalmente este versículo podemos dividirlo allí hablando de estos tres dones, porque si usted observa, dice el amor es eterno, pero hay tres dones ahí: las profecías, lenguas y la ciencia. ¿Sí nota? Ahora bien, ya como que dos están claras, las profecías y la ciencia acabarán en el estado eterno. Eso está en voz pasiva. Con lo perfecto se acaba. Pero el Espíritu de Dios, por una razón que vamos a ver ahora, esa partecita donde dice y cesarán las lenguas no está en el misma voz pasiva en el griego, sino que está en voz media y tiene una intención de mostrarnos que esa palabra cesar en voz media, en el verbo que está allí, nos va a indicar con la evidencia que vamos a revisar ahora que las lenguas terminaron ya en la era apostólica. No es algo que va a ocurrir a futuro. Vamos a entrar en la evidencia. Primero, el don de lenguas fue un don milagroso y revelador. Y la era de los milagros y la revelación terminó ¿con quiénes? Con los apóstoles. Sepa usted que los últimos milagros registrados en el Nuevo Testamento ocurrieron alrededor del año 58 después de Cristo. Las últimas curaciones en la Biblia la encontramos cuando Pablo, usted recordará, fue llevado preso a Roma y dice que naufragó y luego llegó a una isla, la isla de Malta, y ahí hizo curaciones. Bueno, eso sucedió alrededor del año 58 después de Cristo. Y después de eso no hay un solo registro, escuche bien, que hable del don de lenguas, que hable de los dones milagrosos como la sanidad también. Esto va de forma paralela, ya que estamos en cierto sentido oponiéndonos al movimiento carismático y vamos a la evidencia. Número uno, entonces, escuche esto con atención. Desde el año 58 hasta el año 96 después de Cristo, que fue cuando se escribió el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis por el apóstol Juan, no se registra ningún milagro. Es decir, del 58 al 96, ninguno de los autores bíblicos hablan de dones milagrosos. Ninguno. Ni las lenguas ni las sanidades. Y estos dones solo se mencionan, atención, en Primera de Corintios. Solo se mencionan aquí en Primera de Corintios. Dos epístolas posteriores, como Efesios y Romanos, ellos discuten los dones del Espíritu, pero no hacen mención de los dones milagrosos, ni hablan de lengua siquiera. Es decir, que cuando tú revisas la lista de Efesios y de Romanos, tú no encuentras esto que está aquí en Primera de Corintios. Entonces, la evidencia bíblica, escuchen, y vamos a entrar a un pasaje que nos va a demostrar lo que estoy diciendo, porque esto no es algo que tenemos que inventar de la nada para defender una postura. La Biblia va a hablarnos claramente que hasta el año 58, después de Cristo, existieron estos dones. Y por lo tanto, lo que dice 1 Corintios, que las lenguas cesarán, fue en tiempo pasado y ya cesaron. Vaya a Hebreos capítulo número 2 y véalo usted mismo conmigo en esta noche. Hebreos capítulo número 2. Hebreos 2. Observe cómo el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, que es un autor que el Espíritu de Dios no nos ha permitido saber quién es, pero lo importante es que es palabra inspirada de Dios. Entonces, Hebreos capítulo número 2, vamos nosotros a observar cómo el autor de los hebreos nos dice claramente que esto ya fue pasado. Versículo 3
y 4. Atentos a esto, por favor. Márcalo en tu Biblia si es necesario. Hablando de la salvación, el autor de Hebreos dice, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, atentos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dice el autor de Hebreos entonces? Que los milagros primero fueron la voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Puedes verlo. Pero que Dios testificó esos milagros a ellos. ¿Cuáles son ellos? Mira el versículo 3. Dice, primeramente nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron plenamente toda la doctrina de la salvación de primera línea? Fueron los apóstoles. Entonces el autor de Hebreos está diciendo en versículo 3 y el versículo número 4 que el evangelio fue anunciado y fue confirmado por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esta intención del autor de Hebreos está hablando de un pasado, no de un presente. Entonces, la autoridad apostólica, hermanos, y el mensaje apostólico, para el tiempo que el autor de Hebreos escribe, ya no necesita más confirmación. Está hablando de un tiempo pasado el autor de Hebreos que eso ocurrió. Y esto es válido porque antes que terminara el primer siglo, todo el Nuevo Testamento había sido escrito y ya circulaba por todas las iglesias. Ya los dones habían dejado de servir para cualquier propósito. Y cuando la era apostólica terminó con la muerte del apóstol Juan, las señales que identificaban a los apóstoles ya se habían vuelto discutibles. Si usted va, por ejemplo, a 2 Corintios 12:12, encontramos esa evidencia de que para allá aún la segunda carta a los Corintios ya hay parte de que se está volviendo discutible el asunto de los dones. 2 Corintios 12:12, obsérvelo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas, observe, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No se están haciendo, dice Pablo, fueron hechas con ese propósito. Segundo argumento, si yo le pregunto a usted para las lenguas ¿para qué? El don de lenguas, ¿cuál era el objetivo del don de lenguas? Y bueno, era una señal para los incrédulos. El don de lenguas tenía como objetivo ser una señal para los incrédulos. Vaya a 1 Corintios 14:21, por favor. 1 Corintios 14:21, 22. Ahí vamos a avanzar poco a poco para comprender bien este tema. 1 Corintios 14:21, 22. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios de este desorden, observe, él les refresca la memoria o les da instrucción a los corintios del propósito de las lenguas. 1 Corintios 14:21. Vamos al 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaría este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son, ¿por qué dice la Biblia? Por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muy bien, ¿por qué el apóstol Pablo está citando aquí Isaías 28 del 11 al 12? Bueno, esta es una razón muy válida. Pablo está exhortando a los corintios a enseñarles que el don de lenguas era un castigo
castigo para la nación de Israel. Significaba que Dios había comenzado una nueva obra que ahora abarcaba a los gentiles. El Señor ahora hablaría a todas las naciones en todos los idiomas. Las barreras estaban caídas. Ya no había exclusividad de Israel. Así que el don de idiomas o don de lenguas simbolizaba no solo la maldición de Dios sobre una nación desobediente, sino que también significaba la bendición de Dios sobre el mundo entero. El don de lenguas, por lo tanto, era una señal de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Esa era la función. Con el establecimiento de la iglesia, entonces ahora había un nuevo día para el pueblo de Dios, de todas las partes de la tierra. Dios hablaría en todos los idiomas para demostrarle a Israel que el rechazo al Mesías, y lo profetizó Isaías capítulo 28, y Pablo se lo recuerda a los gentiles de Corintios, que comprendan que el don de lengua era Dios hablando en ese periodo de transición. Entonces, después la señal ya no sería necesaria. Tercer lugar, el don de lenguas era inferior a otros dones, contrariamente a lo que muchos ahora populan. El don de lengua era inferior a otros dones. Como vimos, fue dado como una señal. Mire el versículo 4, 1 Corintios 14, 4. Y fue mal aplicado por la iglesia de los Corintios. Mire lo que Pablo les dice. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esto es una reprensión, porque los dones no son para lo privado, los dones son para la edificación de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, el que habla en idioma extraño está hablando para sí mismo. Eso no edifica a nadie, mejor es que hable lo que ya está escrito. Le está diciendo Pablo. Así que estas palabras no son tan halagadoras para aquellos hermanos en Corinto que habían confundido, como mucha gente en nuestros días, este don. La iglesia, ¿para qué se reúne? Para edificarse como cuerpo. Nunca usted encontrará que Dios entrega un don a un creyente para que se sienta autogratificado o para que tenga una búsqueda de una experiencia personal. Las lenguas tenían utilidad limitada en la iglesia. Nunca tuvieron nunca tuvieron la intención de ser un don permanente. Solo era una transición, una señal de castigo para Israel por rechazar el Mesías, y que Dios hablaría al mundo. Por eso Jesús le dijo, id y predicad el evangelio a toda la tierra. Y en toda la tierra habían idiomas que el mismo Dios entregó allá en el antiguo pacto. Se recuerda a Babel cuando dispersó a través de diversas idiomas y lenguas a través de toda la tierra. Ahora conecte eso, un pueblo rebelde en Babel que quería usurpar el lugar de Dios. Dios desciende a la tierra y los esparce. Mira la voluntad de Dios, y los esparce con diferentes lenguajes. ¿Qué hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Cuando viene su Hijo, Israel rechaza al Mesías. Él ahora, esos que fueron dispersos, ahora los va a traer a Cristo ahora. ¿Con qué? Con el don de lengua, que era una etapa de transición. Tenía que cumplirse. Ahora, la evidencia histórica aniquila realmente a aquellos que piensan que el don está vigente. Escuchen, por favor, hermanos, con atención. La evidencia histórica indica que las lenguas han cesado. Como te dije hace un momento, es significativo que las lenguas solo se mencionan en los primeros libros del Nuevo Testamento. Pablo escribió al menos 2 epístolas después de Primera de Corintios, y nunca más Pablo volvió a tratar el tema del don de lenguas en las 12 cartas después que escribió de Corintios. Hay una evidencia clara. Sepa usted que el apóstol Pedro en sus cartas nunca habló del don de lenguas. Sepa usted que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nunca mencionó en su carta tampoco el don de lenguas. El apóstol Juan, ni en su primera, ni en su segunda, ni en su tercera, ni en Apocalipsis, nunca cita el don de lenguas. La evidencia está allí en la Escritura. Las lenguas solamente aparecen brevemente en el libro de los Hechos y en estos capítulos
1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Qué es lo que sostienen los carismáticos para sostener que continúan vigentes? Ahora, ¿por qué aparecieron entonces en Hechos y en 1 Corintios los primeros años hasta el año 58? ¿Qué estaba haciéndose de forma paralela? Estaba expandiéndose el evangelio por toda la tierra. Es decir, que mientras Dios hablaba por medio de este don, los apóstoles, y por medio de este mismo don, se comenzaban a convertir a Cristo muchas personas. Y después hubo un tiempo entonces que ya no fue necesario aquello. Nunca el don de lenguas es hablar palabras que no se entienden. Eso no es el don de lenguas, como muchos hacen ahora. Eso es muy pagano. Eso es pagano. Sigamos viendo evidencias. Una vez que se estableció la iglesia y se difundía el mensaje, las lenguas desaparecieron. Los últimos libros del Nuevo Testamento no vuelven a mencionar las lenguas. Y escucha esto. Ni aún en la era post-apostólica, después de los apóstoles, usted encuentra a un autor, incluso los padres de la iglesia, que te hablen del don de lenguas. Históricamente fue hasta el año 58. El don cesó, como dijo Pablo en 1 Corintios 13:8. Cesarán las lenguas. Y eso en el futuro. La evidencia histórica nos dice que terminó en la misma era apostólica. Sigamos viendo más. Déjame mencionarte a dos padres de la iglesia, Crisóstomo y Agustín. Padres de la iglesia, los más grandes teólogos de las iglesias orientales y occidentales respectivamente. Ellos, ¿cómo se expresaron con el don de lenguas? Dijeron que las lenguas, para resumirte, eran obsoletas, aún para sus días, de Crisóstomo y de Agustín, padres de la iglesia. En un escrito del siglo IV, Crisóstomo afirmó categóricamente que en su época las lenguas habían cesado y describió el don como una práctica oscura. Eso dijo Crisóstomo. Agustín se refirió a las lenguas como un signo adaptado solo para la era apostólica. Durante los primeros 500 años de la iglesia, las únicas personas que afirmaban haber hablado en lengua, escucha, eran los seguidores de un tal Montano, que lo tildaron de hereje para aquellos días. La siguiente vez que surgió este movimiento significativo de hablar en lenguas dentro del cristianismo fue a finales del siglo XVII. Es decir, que durante toda la era posapostólica hasta el siglo XVII, nadie se le ocurrió salir con esta locura. Un grupo de militantes protestantes en el sur de Francia, en el siglo XVII, comenzaron supuestamente ellos a profetizar, a experimentar visiones y a hablar en lenguas. A ese grupo se los llamó los profetas Sevignol, y ellos eran recordados por las actividades políticas y militares, nunca por su vida espiritual. La mayoría de las profecías de esta gente del siglo XVII, de estos del sur de Francia, nunca se cumplieron. Eran profetas falsos y eran rabiosamente anticatólicos romanos y abogaban por el uso de la fuerza contra la Iglesia Católica Romana. Es decir, eran unos asesinos contumaces. Muchos de ellos fueron perseguidos por la Iglesia Católica y los mataron. Salió otro grupo también de herejes en el siglo XVIII, atentos. Y esos fueron los jansenistas, un grupo de fieles católicos romanos que se oponían a la enseñanza de los reformadores de solamente la justificación por la fe. Y ellos también salieron con esto de que podían hablar en lenguas. Otro grupo que practicaba una forma de hablar en lenguas eran los agitadores, o en el inglés, Shakespeare, una secta estadounidense con raíces cuáqueras que floreció a mediados del siglo XVIII. ¿Quién fundó esta secta? Te lo digo, la madre Ann Lee. Ella se consideraba, atentos, se consideraba
al equivalente femenino de Jesucristo, esta mujer, que sacó esta doctrina en el año 18. Ann Lee, no lo olviden. Ella afirmó que podía hablar 72 idiomas. ¿Saben lo que creían los miembros de esta secta? Ellos creían que las relaciones sexuales eran malas. Incluso creían que las relaciones sexuales eran malas dentro del matrimonio. Llegaron a los extremos. ¿Saben lo que hacían? Hablaban en lenguas mientras bailaban y cantaban en un estado de trance, tal y cual sucede ahora. Esto no es nuevo. ¿Pero dónde salió? Siglo XVII, siglo XVIII. Sigamos viendo más. En el siglo XIX, el pastor presbiteriano escocés Edward Irving y miembros de su congregación comenzaron a practicar hablar en lenguas y profetizar. Los profetas de Irving a menudo se contradecían entre sí. Sus profecías no se cumplieron y sus reuniones se caracterizaban por excesos de movimientos salvajes. El movimiento quedó desacreditado cuando algunos de sus propios profetas admitieron públicamente que hablaron falsas profecías, y otros incluso de esos mismos hombres dijeron que esos dones y movimientos fueron influenciados por espíritus malignos. Ese grupo finalmente se convirtió en la Iglesia Católica Apostólica, que enseñó muchas doctrinas falsas, abrazó doctrinas católicas romanas, es decir, se hicieron como parte del catolicismo cuando fueron descubiertos, cuando ellos mismos dijeron que era una falsedad. Y ellos crearon esta rama del catolicismo donde creen que tienen que realizar 12 oficios apostólicos. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, estas supuestas manifestaciones de lenguas fueron identificadas por hombres de Dios a lo largo de la historia como heréticos, fanáticos y poco ortodoxos. Y ellos lo calificaron esto como aberraciones. Y esta debería ser nuestra vara para medir en nuestros días. Todo creyente que se preocupe por la verdad bíblica, entonces debe adoptar la postura de la Escritura. Las lenguas cumplieron su propósito y cesaron. Por lo tanto, concluimos que desde el fin de la era apostólica hasta el comienzo del siglo XX, ya lo vimos, 17, 18, no hubo ocurrencia de la iglesia en respecto a este don. Solamente los brotes de estos herejes que te he mostrado en esta noche. ¿Y por qué? ¿Por qué los padres de la iglesia no sostuvieron el don de lenguas? Porque ya se habían cesado. ¿Por qué Juan no escribió? ¿Por qué Pedro no escribió? ¿Por qué Santiago no escribió? ¿Por qué el mismo Pablo, después de Corintios, escribió 12 cartas y no habló del don de lenguas? Sencillamente porque los dones milagrosos ya habían cesado. Anoche, estando yo aquí, tocaron la puerta y llega un joven a preguntar por las horas de los servicios y todo lo demás. Y las preguntas más inquietantes de este joven que nació en cuna pentecostal. Él dice: yo soy músico, he pertenecido a Avivamiento, he pertenecido a la Iglesia Bautista, he pertenecido a la Alianza, he pertenecido a la Iglesia Pentecostal. Era un shampoo ese joven, tristemente. Dice que yo tengo un amigo acá atrás que habla el don de lenguas y me da siempre palabras al oído. Y bueno, ustedes me conocen mi celo. Y estuve conversando como una hora ahí con él. Y claro, él me escuchaba por respeto, creo yo. Pero ¿cómo ha hecho tanto daño a la iglesia genuina el que estas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, muchos las creen y viven para sus emociones, como se lo explicaba yo a este joven anoche? Él dice: soy muy conocido en el medio, he trabajado en enlace, he trabajado en todos los canales, me conoce el pastor tal, el de las asambleas de Dios, soy muy conocido. Y le dije: ¿cuál es tu propósito de venir aquí a este lugar? No, es que yo canto, yo toco instrumentos, yo le digo, yo resumí mi conversación así con este joven: para que alguien en esta iglesia cante, más que conocer su instrumento, debe conocer la Biblia primero.
Dijo que vendría esta noche y ya sé que no vino. Oren por él. Carlos Molina se llama. Muy conocido en el medio evangélico. Pero siguen sus corrientes, siguen sus emociones. Cuando la Biblia enseña que el don de lenguas no es para el día de hoy. Según 1 Corintios 13, 8. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por este estudio que hemos podido tener de esta postura del don de lenguas. Gracias por enseñarnos a la luz de la Escritura lo que significó y significa y cómo podemos nosotros aprender de lo que experimentaron estos hermanos al expandir el Evangelio. Pero ahora tenemos la Biblia completa y no necesitamos de nada extraordinario, porque tu Biblia es totalmente extraordinaria para nosotros. Tu palabra obedecida mata el pecado en nuestras vidas, nos muestra el presente y nos proyecta el futuro en tu Hijo Jesucristo. No necesitamos más que las Escrituras. Gracias por este tiempo y permite que cada uno de nosotros pueda recordar y en el amor de Cristo orar por aquellos que están confundidos, y oramos por ellos en esta noche para que tú les des de aquella luz de tu gracia, de tu palabra, y salgan de estos movimientos. Y al mismo tiempo te agradezco porque mucha gente está despertando. Tú estás despertando a personas, a hombres, a pastores, a conocer la Escritura realmente y no dejarse llevar por lo que dice una denominación. Estás levantando hombres, Señor, en Guayaquil, en Quito, en todo mi país, en bastantes partes de Latinoamérica. Y bendito y te alabo es por eso, Padre, junto a mis hermanos, porque esta es tu obra. Y tú estás comenzando a enseñar lo correcto, Señor, y no dejarse llevar por el egocentrismo de los hombres, ni por tratar de que las emociones gobiernen nuestra vida. Queremos hacer lo que tú dices, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso debe gobernar nuestra vida. Y necesitamos, por eso siempre, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que esté iluminándonos, exhortándonos, llevándonos al arrepentimiento constante, a vivir conforme a tu palabra, Padre. Gracias por aquello y gracias porque está allí 1 Corintios 13, Padre. El amor nunca deja de ser, eso es lo eterno. El resto ya cesó. Y tu palabra que permanece para siempre llena nuestras vidas, que llene así en la vida de cada hermano que hoy escuchó este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dividirnos. Sí. Dos